Saludos y muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Como todos los jueves, abrimos programa a las 8 en punto de la noche, recordándoles que también lo pueden ver los viernes a la 1 de la tarde y los sábados a las 7 de la noche aquí en Canal 1, que precisamente estamos ahora desde los nuevos y modernos estudios de Canal 1 en Sabana Sur, muy felices de llegar hasta sus hogares. Recuerden que también nos pueden ver a través de la aplicación TDMax, donde siempre ahí va a estar el programa para que lo puedan observar. Dice la escritora Eren Salas que la paz interior es la riqueza más valiosa que podemos tener nosotros como seres humanos. Totalmente de acuerdo con ella. Es que muchos viven en este mundo rodeados de problemas cotidianos que atentan justamente contra ese estado de serenidad a que tenemos los derechos de los seres humanos. Si tenemos serenidad, si tenemos paz, podemos aspirar a una felicidad completa. Hoy precisamente en la primera parte del programa vamos a abordar este tema desde varias perspectivas, por ejemplo, el cuerpo, que es el templo de nuestra existencia, la mente, que es la creadora de realidades, aunque ustedes no lo crean así, la mente es creadora, y el espíritu, que es el que guía nuestros propósitos. Y más adelante también tendremos al psicólogo William Ramírez. Don William es un experto en el tema del psicoanálisis y hoy nos va a hablar de su libro titulado Apasionado por el psicoanálisis. Aquí lo tengo, por cierto, y ustedes pueden ser ganadores de un libro de estos. ¿Cómo hacerlo? Pues pueden ingresar a las redes sociales de Canal 1 y justamente donde estemos transmitiendo el programa, ahí pueden dejar sus comentarios y elegiremos en esa lista de comentarios, elegiremos a los ganadores. La próxima semana los daremos a conocer, así que estén atentos. Vamos a arrancar la primera parte de la entrevista entonces con una mujer que es apasionada por el crecimiento personal y por temas espirituales. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a la escritora Eren Salas, autora, entre otras, del libro No existe el pecado, no eres culpable de nada. Ya habíamos hablado en algún momento de este libro. Bienvenida, Eren. Muchísimas gracias, don Marcelo. Bueno, y hablando de obsequios, porque hoy estamos muy regalones, usted tiene el obsequio de este libro para las personas a través de Amazon, ¿verdad? Así es, está para descarga gratuita del 7 al 10 de agosto. Entonces, mucha atención a partir de hoy, 7 de agosto y hasta, el domingo. Como empezamos jueves, digo jueves 7, pero hasta el domingo estará disponible gratuitamente en Amazon. Así que lo pueden adquirir quienes lo deseen. Recuerden este libro fabuloso que se llama No existe el pecado, no eres culpable de nada. Bueno, vamos a comenzar con el tema, Eren. En un mundo que nos empuja siempre a buscar el éxito, la validación y la seguridad fuera de nosotros, ¿verdad? Más allá de nosotros, pues tendemos a olvidar lo esencial, ¿verdad? Que claro, es la parte interior. Sí, la parte interior es fundamental. Es la tierra fértil donde va a nacer todas las demás semillas que nosotros plantemos. Si esa tierra no está bien abonada, cualquier semilla que se plante no va a dar un buen fruto. Muchas veces hacemos muchos esfuerzos por seguir hacia un objetivo o hacia una meta, pero realmente lo estamos haciendo desde qué intención, ¿verdad? Desde la intención de que yo quiero ser alguien o que me vean o figurar, o desde la intención de que si yo realmente quiero eso porque me llena, me hace un ser más amplio, me hace crecer como persona, o si es simplemente que quiero buscar como una intención hacia algo más físico o más material, ¿verdad? Exactamente, justamente usted llama a eso, ¿verdad? A reflexionar sobre el tema de qué sirve tener mucha abundancia externa si la mente está en constante caos. Yo me pongo a pensar en todas estas personas que han caído en la tentación del dinero fácil, por ejemplo, el narcotráfico, ¿verdad? Tienen mucho dinero, pero su mente nunca está en paz, o su corazón nunca está en paz. Sí, la mente es difícil de manejar porque a veces es como querer cocinar una sopa misteriosa. Así le llamo yo, una sopa misteriosa, en donde nosotros siempre tenemos elementos que no son tangibles, ¿verdad? Y es más fácil irse por lo tangible. Los elementos no tangibles, por ejemplo, lo que es el
la emoción o lo que es también a veces la razón o a veces el instinto nos hacen tomar decisiones no apropiadas. Generalmente entra primero el instinto, después la emoción y de último cuando ya está el incendio llega la razón como a tratar de ponerle el perejil ahí al asunto a ver qué arregla, ¿verdad? Sí, y es terrible porque entonces caemos, como usted lo dice ahí, en el deseo de tener abundancia, de ser abundantes, en tener muchas cosas, ¿verdad? Desde la ropa, desde los zapatos, el vehículo, la casa, todo, y es tener y tener, pensando que eso nos hace importantes como seres humanos. Es lo que la gente cree, incluso hasta ser soberbios y todo eso. Sí, nosotros tenemos que tener claro que hay muchas cosas que se pueden tener, una cuenta abultada, muchos bienes registrados a nuestro nombre, pero eso no significa que vayamos a tener lo que realmente andamos buscando en la vida. Cuando una persona hace su transición, ninguna de esas cosas las podemos llevar. Lo que sí podemos llevar son las cosas que hemos trabajado desde nuestra conciencia. Eso siempre nos va a acompañar. Todo el trabajo que se haga a nivel de conciencia siempre nos va a acompañar a donde sea que estemos, ya sea en la físico o en la parte espiritual. Así es. Usted menciona algo que me parece muy apropiado para estos tiempos. Aparte de que estamos influenciados por el tema del consumismo y de tener y tener, también nos vemos arrastrados por la situación global. O sea, ¿verdad? El tema de las guerras, el tema de los desastres naturales, o nos hablan de una crisis, o que cuidado porque ya viene una crisis económica, que es parte de lo que nos suele suceder a todos, que nos crea ese entorno también de tensión. Sí, todas esas noticias y todos esos anuncios que nos hacen llegar a nuestras mentes, ¿verdad? Por medio de los teléfonos, la televisión y todas las redes sociales, debemos de ser muy sabios en gestionarlas. Porque como decíamos al inicio, nosotros tenemos que tener una tierra fértil. Claro. Si nosotros queremos un proyecto y la tierra está abonada con malas noticias, con cosas que nos asustan, que nos llenan de estrés y de ansiedad, claro, esas semillas van a verse afectadas por ese abono que le estamos dando a la tierra. No es un buen abono. ¿Qué es lo mejor? Buscar sintonizar con las cosas que realmente nos van a dar el material que necesitamos para que nos nazcan las semillas que nosotros queremos ver en nuestra vida. Semillas como la de la verdadera abundancia, ¿verdad? Una abundancia que viene del interior, no del exterior. Hay muchas personas que tienen mucho y aún así no se sienten abundantes. Igual hay personas que tienen poco y se sienten muy abundantes. Así es. Por eso también Jesús se refería en la Biblia, sale registrado cuando él decía, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Es lo que está saliendo de mi corazón, ¿verdad? Porque es lo que estoy sintiendo ahí adentro. Sí. También muchas veces nosotros perdemos la paz y no vemos el tema con claridad, como por ejemplo cuando nos dejamos impactar con las noticias o nos cuesta recibir los mensajes del mismo maestro, porque nosotros estamos llenos de mucho ruido y ese ruido hace que se nos calle nuestra voz interna. Nuestra voz interna es la que siempre está ahí queriéndonos ayudar. Claro. Pero nosotros no la dejamos. O sea, ella está tratando de salir y decirnos, este es el camino, no el más sencillo, este es el camino que se necesita para que usted logre lo que viene a experimentar y desarrolle su conciencia. No siempre es el camino más sencillo, pero sí el camino necesario para desarrollar nuestra conciencia. Sí, ya que hablamos de la Biblia, recuerdo que también hay una exhortación en el sentido de Jesús, en el sentido de que cuando uno quiera orar, decía que lo hiciera en soledad, ¿verdad? No en público, sino en soledad, en su habitación. Esto tiene un significado bastante amplio porque no solo implica que esa oración va a ser efectiva a los ojos de Dios, sino que también nosotros como seres humanos vamos a poder interiorizar más al estar en soledad, en silencio. Claro, el silencio hoy en día es como un bien muy, muy preciado.
porque estamos muy llenos de interferencias. Por medio del silencio es que uno se puede conectar con mayor facilidad con esa voz interior y empezar siempre no por el pedir. O sea, a veces uno conoce, es muy feo que usted conozca a alguien y siempre que lo vea lo que haga es pedirle. O sea, ni siquiera en las relaciones humanas ocurre eso. Es muy feo. Es mejor siempre agradecer. O sea, empezar desde el punto de vista del agradecimiento. Desde el agradecimiento yo me expando. Maravilloso. Porque yo sé que ya poseo cosas y herramientas que están dentro de mí y que me puedo apoyar en ellas para yo ser mejor. Es decir, desde el agradecimiento Desde también el agradecimiento es soy creativo. Como ir desde la abundancia en vez desde la escasez, desde el no tengo al desde sí tengo. O sea, ya tengo esto y con esto yo me puedo expandir y doy gracias por eso que ya tengo. Es decir, si yo parto de la escasez, significa que de alguna manera mi mente está expresando escasez y no voy a poder salirme de ese ciclo, de ese círculo. Sí. Más bien. Sí, sí. Siempre hay que enfocarse en las herramientas que todos tenemos. Nadie está en este plano sin las herramientas necesarias para enfrentar las cosas que tenga que enfrentar. O sea, todos tenemos las herramientas para salir adelante de cada situación que se nos va presentando. Otro asunto ahí clave es que nosotros nos peleamos con las situaciones que se nos presentan. Claro. Y pelearse con las situaciones que se le presentan a uno es muy desgastante. Sí. O sea, eso es como que usted vaya en una balsa sobre un río, el río va para allá, pero usted le da la gana de remar para lo contrario, o sea, ir en contra del río. Porque queremos que las cosas sean a nuestra manera, no a las cosas como son. O sea, si las cosas son así es porque así tienen que ser. No nadar contra corriente. No se pueden cambiar. O sea, si ya pasaron, fueron de esa manera y yo con eso comienzo a trabajar, no a pelear, sino a trabajar. Porque si yo uso toda la energía que diariamente recibo para ir en contra de eso que pasó, entonces me estanco. Pero si yo uso mi energía que diariamente recibo para aceptar y para de ahí en adelante trabajar, entonces es donde ocurre el cambio, ¿verdad? La magia que como seres humanos podemos hacer. Sí, esa palabra es maravillosa, la magia. Y si no nos gusta la palabra magia, porque le podemos ver un halo diferente, pues digamos que tenemos la capacidad o el poder de poder transformarnos. Así es. Todos tenemos esa capacidad porque venimos de una gran inmensa divinidad o luz o fuente. Una fuente creadora. O como uno lo quiera ver. Dicen que el poder más grande de Dios no es ni la omnipresencia ni la omnipotencia, sino su capacidad creativa y su capacidad creadora. Que no tiene límites. Exactamente. Es ahí donde nace su propio poder. Porque nada se materializa sin antes haber un pensamiento, algo que lo piense y lo cree y lo lleve a gestarse. Pues así como lo hace la divinidad, también lo hacemos nosotros. Entonces también ahí es la importancia de que nosotros gestionemos qué queremos hacer con ese poder creativo, ¿verdad? O sea, podemos decir, el universo es producto de un pensamiento. El universo y la creación en sí son producto del pensamiento de esa divinidad, de esa inteligencia que lo creó. Y lo que nosotros podamos establecer a nuestro alrededor también es producto de nuestros pensamientos. Sí, nada de lo que nosotros veamos a nuestro alrededor es indiferente a lo que nosotros tengamos en nuestra mente. O sea, si no está en nuestra mente, no lo veríamos y ni siquiera sabríamos que existe. Pero si nosotros lo estamos viendo, lo estamos viviendo, es porque lo hemos concebido en nuestra mente. Desde, como venimos hablando, desde una semilla. Si la semilla ha tenido un abono con una buena energía, entonces digamos que se va dando en esa dirección. Si no, pues generalmente es un poco más convulso, ¿verdad? El camino. Sí, claro. Y también hay elementos que como culturales. Entonces se dice, por ejemplo, que la pobreza es heredada. En muchos
estratos, ¿verdad? Y me pongo en ese ejemplo, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, si los chicos, mis hermanos y yo íbamos a pedirle algo a mi papá, él decía, es que no tenemos dinero o somos pobres. Entonces, ese tipo de mentalidad o esa idea se nos va quedando ahí en la cabeza. Sí, digamos que las creencias son como mecates que nos amarran. Y aún más poderoso es como un engranaje de hierro alrededor del cual nosotros nos movemos. Entonces, si esas creencias están tan poderosas en nosotros como mecates que nos amarran o como un engranaje de hierro que mueve una gran maquinaria, entonces ahí es donde nosotros tenemos que realmente analizar si esas creencias nos están haciendo ir hacia donde nosotros queremos ir o si nos están llevando hacia un camino que no deseamos. Y eso no es nada fácil, no, porque las creencias es un trabajo de toda la vida. Derribar creencias. Sí, y lo que pasa cuando se derriba la creencia es que hay un gran desorden, un desorden tremendo. Y hay un gran vacío también, un vacío tremendo. Y eso no todo el mundo lo sabe manejar ni soportar, pero como decimos, todos tenemos las herramientas. La cuestión es explorar qué es, de acuerdo a mi ser interior, qué es lo que a mí más me favorece. Sí, y volviendo a ese tema de cómo alcanzar paz interior, diríamos, para ir concluyendo la primera parte de esta entrevista, Eren, que esa paz interior nos puede allanar o facilitar el camino, ¿verdad? Porque eso es lo primero partiríamos de buscar esa paz interior para luego allanar el camino. Sí, la paz interior, a nosotros siempre nos dicen que hay que buscarla. Yo pienso que eso está mal conceptualizado, porque en realidad no hay que buscarla, hay que liberarla, está en nosotros. Entonces, si yo la busco, no la voy a encontrar porque estoy dependiendo de factores externos. Perfecto. Bueno, perdone que la corta acá porque tengo que hacer una pausa, pero ya casi vamos a seguir conversando de este tema. Recuerden, este libro de Eren Salas, No existe el pecado, no eres culpable de nada. Ahorita ustedes lo pueden adquirir en Amazon totalmente gratis. Esto va a ser hasta este domingo 10 de agosto. 10 de agosto. Lo pueden hacer a partir de ahora ya y pueden conseguir este libro de ella, interesantísimo, que ya en alguna ocasión lo comentamos. Y recuerden también ingresar a nuestras redes sociales de Canal 1 en Facebook y en Instagram, donde podrán dejarnos sus comentarios y ganarse un ejemplar del libro Apasionado por el psicoanálisis del psicólogo don William Ramírez Salas, a quien vamos a tener en unos minutos aquí en el programa. Hacemos una pausa, ya volvemos. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Qué dichosos nosotros que vivimos en este país, que es un paraíso, en donde se respira paz y tanta buena vibra. Vivimos en un país donde estamos a un brinco de esto, donde siempre hay un lugar nuevo por conocer y sentir, que simplemente nos cambie la vida. Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. Las nuevas tecnologías ofrecen muchos beneficios, pero también responsabilidades, como informarse y educar a sus hijos sobre los riesgos digitales. Para protegerse de estos riesgos, nunca revele la clave de su cuenta bancaria o ingrese a enlaces sospechosos. Mantenga las aplicaciones actualizadas y utilice contraseñas fuertes. Infórmese, proteja su dinero, su privacidad y el bienestar de su familia. Es hora de tomar en serio su seguridad digital. Buena música. 96.3 Centro. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes.
Bueno, en la primera parte del programa de hoy estamos en esta interesante conversación sobre cómo obtener paz interior. Les recordamos que nuestra invitada Eren Salas, autora de este libro, No existe el pecado, no eres culpable de nada, está obsequiando el libro. Ustedes lo pueden adquirir en Amazon a partir de ya, de este momento, y hasta el próximo domingo. Así que lo bajan completamente gratis, ¿verdad? Así es. Y recuerden, ahí estábamos poniendo las redes sociales de Canal 1, tanto en Instagram como en Facebook. Canal 1 CR, eso es en Instagram, y Canal 1 en Facebook, donde ustedes podrán ingresar y en la publicación de este programa, allí podrán hacer sus comentarios y ganarse un libro de don William Ramírez titulado Apasionado por el psicoanálisis. Don William nos va a acompañar en unos minutos. Bueno, para continuar esta entrevista, Eren, hay 3 aspectos valiosos que usted señala como el camino a obtener precisamente esa paz interior, que es la claridad, la serenidad y pensar en un propósito. Vea qué interesante, porque muchos seres humanos no saben a veces cuál es el propósito en su existencia. Entonces, comencemos por claridad. Sí, la claridad es saber desde mi interior qué es lo que yo realmente quiero hacer, pero buscando sentirme yo con plenitud. O sea, no desde el punto de vista solo para yo figurar o tener, sino desde el punto de vista del ser. Ese es el aspecto ahí importante, desde el punto de vista del ser. Del ser. La serenidad, ya habíamos hablado antes, el ser humano vive rodeado de cosas, de tumulto, vive rodeado también de esa necesidad de adquirir cosas, entonces le cuesta mucho tener serenidad. Sí, la serenidad viene porque nosotros, la falta de serenidad viene porque nosotros nos peleamos con las cosas como son. Hay una autora muy buena que se llama Byron Katie, ella escribió un libro que se llama Amar lo que es. Amar lo que es. Y amar lo que es no pelearse con las cosas como son. La serenidad se logra cuando nosotros logramos la aceptación. Es simplemente verlo así. Si llueve mucho decimos, ¿qué tirada? ¿Cómo llueve? Y si no llueve decimos, ¿qué tirada? ¿Cuándo lloverá? Exactamente, eso es Eso así. es así, es un ejemplo. Así es. Sí. Entonces, si nosotros logramos aceptar las cosas como son, que a veces hay situaciones difíciles, ¿verdad? Que golpean a nuestra vida, las pérdidas de un ser querido, las pérdidas materiales, esas cosas son difíciles de ver con serenidad. Claro. Todos tenemos derecho a llevar un proceso, pero ese proceso siempre hay que tratar de llevarlo desde el punto de vista sano, digámoslo así, desde el interior, no peleándose con todo el exterior, porque muchas veces pensamos que no tenemos serenidad porque las cosas no han sucedido como nosotros queríamos que sucedieran. El ser querido no se quedó con nosotros todo el tiempo que quería que se quedara. El carro nuevo no fue nuevo. En algún momento falló. Sí, falló. La casa que compré no era como yo esperaba que fuera, o el trabajo que me ofrecieron, que yo pensé que iba a ser muy bueno, no fue. Pero entonces ahí es donde viene el punto de vista de la serenidad. O sea, cómo yo manejo eso. ¿Me peleo con eso o lo gestiono desde otro espacio, verdad? Y el otro que usted menciona es el propósito de vida. Un padre de familia debería decirle a un niño casi que desde que comienza a estudiar busque un propósito en su existencia, ¿verdad? Porque a veces los chicos van por la vida y no saben qué quieren. Sí, el tema de los propósitos es interesante porque nosotros creemos y nos hacen creer que nosotros tenemos que tener siempre como un plan para llegar a un lugar. Entonces, es diferente cuando yo tengo que hacer eso para llegar a algo que tengo que hacer, a empezar desde el punto de vista de que yo ya soy. Entonces, si yo empiezo desde esa intención de que yo ya soy y que voy ahí, pero no porque tengo que ser, entonces desde ahí, desde la raíz, ya el propósito es distinto. O sea, ese es el tema ahí. Tener un propósito, pero con una semilla de conciencia. Y pregunto, ¿el propósito no tiene que ver con que yo tenga muchas riquezas o tenga un título? El propósito de vida más bien tiene que ver con mi crecimiento personal, con cómo quiero verme yo como ser humano, pienso Claro. yo. Y eso tiene
Se puede hacer en cualquier posición en que nos encontremos. O sea, todos podemos ser como misioneros en el ambiente en el que nos movemos, para nuestro propio ser, y si nosotros lo hacemos para nuestro propio ser, consecuentemente vamos a impactar a los demás, queramos o no queramos. Bueno, y para ir concluyendo esta entrevista, Eren, dice usted, hablemos de esa herramienta para silenciar el ruido externo y escuchar la sabiduría de nuestro propio ser. Hay sabiduría aquí adentro. Y dice que usted que hay 3 pilares, cuerpo, mente y espíritu. Qué importante tener ese equilibrio. Claro, el cuerpo, la mente y el espíritu son como esta mesa, así de 3 patas. Tiene 3 patitas, sí. Tienen que estar en equilibrio, porque si hay una más larga que la otra, se nos va a tambalear y se nos cae el asunto. Entonces, si el cuerpo no está sano, el cuerpo no nos va a dejar tener equilibrio en las otras áreas. Claro. Igual la mente, igual el espíritu. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde estamos rodeados de estos aspectos materiales. El cuerpo es materia. Distractores. La mente es intangible y el espíritu es intangible. Entonces, vea el asunto ahí, tenemos que congeniar 2 intangibles con un tangible. Entonces, esa es la importancia de que nosotros tengamos conectado nuestro ser interior, porque estos 2 intangibles se pelean duro con este que es materia, ¿verdad? Que es tangible. Entonces, es la gran importancia para que haya un buen engranaje, como la mesa. Sí. O sea, si no, vamos por la vida dando tumbos, ¿verdad? Sí, para poner ejemplos prácticos, por ejemplo, la violencia familiar, la violencia en los hogares. Y me acuerdo que se hacían campañas recién, por ejemplo, cuando jugaba la selección de Costa Rica, porque decía, ok, todo el mundo se reúne en la casa, vamos a ver a la selección de Costa Rica, vamos a hacer una carne asada y todo. Y al final de cuentas, si perdió la selección, hay violencia, hay golpes, hay gritos, y si ganó también porque se exceden en celebraciones. Entonces, la mente divagando en cosas que no tienen sentido. Sí, la mente, como para retomar el punto anterior de la emoción y de la razón, generalmente es muy intuitiva, ¿verdad? Actúa por instinto. Cuando usted siente que lo están atacando, usted reacciona inmediatamente a defenderse. Entonces hay que gestionar esa parte, ¿verdad? Para que no nos pase como los partidos de la Sele. Uno dice, es increíble, pero creo que me contaba una persona que estuvo un tiempo viviendo en Holanda, bueno, ya no dicen Holanda, sino Países Bajos, que cada vez que jugaba la selección, el gobierno emitía un comunicado que decía prohibido salir a celebrar a las calles, por eso mismo, porque se gane o se pierda, el instinto ese que usted habla nos lleva a los excesos. Sí, y me gustaría dejar un mensaje también con respecto a cuando el instinto nos domina. Tampoco es que uno tiene que ir por la vida siendo perfecto, porque venimos a vivir. Y en el camino del vivir, en la experiencia del vivir, siempre se van a quebrar cosas. El niño que está aprendiendo a caminar va a botar cosas y nosotros nos va a pasar igual. Entonces, no hay que ir por la vida con culpa. O sea, lo que hay que saber es que uno está viviendo una experiencia y que en ese camino van a haber cosas que se van a estropear. Pero no hay que quedarse en eso, sino sacar. O sea, la divinidad no ve que algo se quebró, sino que lo que le interesa es ver qué se aprendió de ahí. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Muchas gracias, Eren. Entonces, cerramos esta entrevista con el mensaje que ella nos da. Dice, es hora de reclamar tu herencia más preciada. La paz no es un lujo, es una necesidad. Muy amable, Eren. Y ya saben, este libro de Eren Salas lo puede bajar gratuitamente en Amazon. Hasta el domingo 10 está disponible gratuitamente en Amazon. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, don Marcelo. Muy amable. Una pausa y ya volvemos con la siguiente entrevista. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes.
Llegó el coleccionable 180 aniversario. Conseguí el tuyo gratis. Completa tu coleccionable físico con fracciones correspondientes a 9 sorteos distintos de Lotería Nacional y Popular. Son 75 ganadores por provincia. Fechas de sorteos: sábado 23 de agosto, provincia de Punta Arenas, Limón y Guanacaste. Lunes 25 de agosto, provincia de San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Que tu mamá no sea la próxima. Que tu amiga no sea la próxima. Que vos no seas la próxima. Rompamos el ciclo de la violencia. Reportá al 911. Las nuevas tecnologías ofrecen muchos beneficios, pero también responsabilidades, como informarse y educar a sus hijos sobre los riesgos digitales. Para protegerse de estos riesgos, nunca revele la clave de su cuenta bancaria o ingrese a enlaces sospechosos. Mantenga las aplicaciones actualizadas y utilice contraseñas fuertes. Infórmese, proteja su dinero, su privacidad y el bienestar de su familia. Es hora de tomar en serio su seguridad digital. Descubriendo el cosmos, los secretos de la vida, muéstranoslos todos. Aprendamos junto a Corina sobre ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática. Descarga las historias de Corina en www.med.go.cr. Marcelo Castro viste en trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Bueno, yo voy a continuar el programa haciéndole a usted una pregunta. ¿Le gustaría llenar ese ambiente de su hogar o su evento o su fiesta con elegancia y frescura? Vea usted qué bonito arreglo. Floristería Azahares lo hace posible y aquí en nuestro set, por cierto, tenemos un bello arreglo de Floristería Azahares que hace posible que este set se vea engalanado con sus creaciones únicas. Desde arreglos sofisticados hasta ramos encantadores, cada detalle está diseñado ¿para qué? Para deslumbrar en ese evento, en la boda, en el cumpleaños, en el bautizo. Puedes llamar a este número, 8320-1743. Repito, 8320-1743 o seguirlos en redes sociales como Floristería Azahares. Ya lo saben, Floristería Azahares, que la belleza florezca en cada rincón. Bueno, la persona que tenemos con nosotros ahora es psicólogo, es homeópata, es educador, es un apasionado por el tema del psicoanálisis. Es don William Ramírez, quien acaba de publicar este libro que tengo en mis manos, que se llama precisamente así, Apasionado por el psicoanálisis. ¿Cómo está, don William? Para servirle, don Marcelo. Muchas gracias. Bienvenido. Vea qué elegante se ve la portada de ese libro y estamos regalando 3 libros, 3 ejemplares de este libro entre las personas que nos escriban, nos dejen sus comentarios en las redes sociales de Canal 1, tanto en Facebook como en Instagram. Las hemos ido poniendo en pantalla y las vamos a seguir poniendo ahí para que ustedes puedan ingresar a Canal 1 en redes sociales, Facebook e Instagram, y ahí poder ser ganadores de un libro. También pueden encontrar este libro, ahí tenemos en pantalla la información, en Automercado, en Librería Internacional, en Centro Médico Kim y Asociados, en Guadalupe. Hay un número telefónico 2245-0941 o directamente a este WhatsApp que tiene en pantalla, 8810-1054. ¿Estamos en lo correcto, don William? Estamos en lo correcto, así es. Bueno, don William, ¿cuántos años tiene usted ejerciendo la psicología? Uy, más de 30 años. Yo me gradué en el 81 en la universidad y a partir de ahí conocí el psicoanálisis. Vamos a la historia, si me permite, voy a comentar un poquito cómo se originó esta pasión
Sí. por el psicoanálisis desde que estaba muy pequeño. Tenía 8 o ¿Ya 9 leía usted años. sobre psicología y sobre psicoanálisis? Viera que más que exactamente sobre psicología y psicoanálisis fue posterior, pero a un encuentro que tuve en una situación ahí como con lo esotérico, lo misterioso, lo oculto. Al comentarle a mi mamá sobre ese hallazgo, ella se asustó un poco, ¿qué es esa cosa, verdad? Bueno, claro, claro. Y bueno, Lo desconocido siempre asusta. Eso quedó ahí en el camino. Y cuando ingresé a la universidad, al principio que uno no tiene ni claro la carrera que va a escoger, ¿verdad? Durante como 2 años anduve buscando qué estudiaba, hasta que llegué a la psicología. Y dentro de la psicología, en uno de los cursos de psicoanálisis, que precisamente se refiere al oculto en la mente, a lo misterioso. Sí. Y yo, mira, ¿qué relación tiene esto con aquello cuando tenía 8 o 9 años? Y me apasionó el psicoanálisis a partir de ahí. Ya vamos a hablar un poco sobre eso precisamente, pero vea que comentábamos en la entrevista anterior del poder de la mente, que la mente es creadora, y cómo el psicoanálisis va hacia adentro, en ese sentido, en la mente, por qué un ser humano se comporta de esta manera o de esta otra, y todo tiene que ver con lo que está ahí en la mente. Pero antes de hablar de eso, don William, cuénteme un poquito más cómo está elaborado el libro, qué contiene, habla un poco de su vida, ¿verdad? De todo lo que usted fue aprendiendo en su vida y también de cómo aplicó el psicoanálisis, ¿verdad? Así es, sí. Si viera que la intención fue precisamente acercar el psicoanálisis, un poco cuando se habla de psicoanálisis como que la gente no entiende o le da miedo o no sabe de qué se trata, ¿verdad? Claro. Entonces yo, a partir de la casuística, igual que como lo hizo Sigmund Freud, era exponer y de alguna manera como ejemplo mi vida, ¿verdad? Es un poco el inicio del libro. Claro. Para después incursionar en casos que yo atendía y los casos paradigmáticos de Freud, y utilizando un lenguaje como más afín a lo popular, pero sin despreciar que también lo van a leer profesionales del psicoanálisis, estudiantes de psicoanálisis o de psicología y público en general. Esa es la idea del libro, digamos, como aterrizarlo a todo público. Y de alguna manera también es el resultado de un trabajo, la satisfacción que puede producir en una persona como usted con tanta experiencia, el haber aplicado estas técnicas más allá de la psicología como tal, porque la psicología engloba mucho, ¿verdad? Engloba muchas áreas. Sí, más allá del consultorio. Mira que en realidad la primera idea del libro era escribir una biografía para repartir entre los familiares y qué sé yo. Pero investigando y viendo material, la hija que me ayudó a hacer esto me dijo, ¿por qué no hace un libro que le aporte más a la gente, más que su solo biografía? Y efectivamente así lo hicimos. Y el resultado fue, a mí siempre me gusta como lo concreto, pero sí claro. Entonces, a veces un libro muy grande, uno va y al final encuentra algo por ahí interesante, ¿verdad? Entonces yo pensé hacerlo que fuera interesante desde el principio, que motivara a la gente para que llegara al final y lo leyera todo. Entonces el libro fue pensado así, digamos, en algo que fuera muy sencillo, el lenguaje coloquial y mi propia experiencia que la pongo ahí para que digan, no hay que tenerle miedo a revisar, como decía en la entrevista anterior, hacia nuestro mundo interior. Claro. Y a partir de ahí poder responder quién soy yo. ¿Quién soy yo y de por dónde qué? vengo también. Sí, porque muchas veces las personas tienen un comportamiento de vida que ni siquiera nadie se explica, porque lo que hay alrededor de ella puede ser mucha censura diciendo, vea cómo es esta persona, por qué es así, o sea, un señalamiento. Pero nadie sabe qué hay detrás de ese comportamiento de esa persona. Y que además, don Marcelo, se manifiesta en síntomas, lo que nosotros llamamos síntomas, claro, que es como una alarma. Igual que si fuera una enfermedad física. Digamos, la enfermedad física también da síntomas, digo yo. Antes de la enfermedad son los síntomas. Son los síntomas. O sea, uno no tendría por qué enfermarse. ¿Verdad? Incluso muchos se enferman por el tema de la culpa, claro, que ahora también trataban en el programa, en la entrevista anterior, de nosotros no tenemos por qué sentirnos culpables de lo que hicimos en el pasado. Claro. Sí asumir una responsabilidad. Y ser conscientes. Y ser conscientes. Ajá. Pero si lo asumimos como una culpa, nos vamos a castigar de alguna manera, nos flagelamos, boicoteamos proyectos, parejas, relaciones, porque como somos culpables, nos merecemos un castigo. Claro. Y entonces ahí entra el tema del
castigo asociado a la culpa. Entonces me pareció interesante porque yo también lo he pensado así, que uno hizo lo que hizo en el pasado porque era la experiencia que tenía, porque eran las conductas que podía hacer. Pero cuando y también por influencias externas. También, por el mundo exterior. Y cuando se viene a 10 años después o 5 años después y lo ve, y uno si puede asumir que en realidad lo hice porque era lo que podía hacer en ese momento, lógicamente hoy, con la experiencia de hoy, el conocimiento de hoy, la sabiduría de hoy, lo haría diferente. Claro. Pero allá no. Entonces asumo la responsabilidad, pero no verlo como culpa. Sí, y cuando usted comenzaba en este trabajo, a veces, creo que es interesante ver que la gente antes no daba importancia a lo que significaba abordar sus situaciones emocionales. Abordaban las físicas, pero no las emocionales. E incluso cuando se le decía a alguien, vaya a un psicólogo, le decía que si estaba loco. Estaba loco, sí. Viera que a Freud le pasó eso. Digamos, Freud, en la época que él se desarrolla y estudia, incluso fue neurólogo, y se empezaban a presentar en esa época, en 1900, una época muy rígida. O sea, inicios del siglo pasado. Inicios del siglo pasado. Siglo XX. Había muchos síntomas que la medicina no tenía la respuesta, la causa. Sí. Que eso es lo que interesa, digamos, buscar no eliminar síntomas, sino ver cuál es la causa. Claro. Y Freud se interesó en el tema, y es donde él se asocia la aparición de síntomas con la parte emocional, con la psiqui, con la mente que mencionaban antes. Y cómo explicar eso a una sociedad totalmente dominada por la ciencia positivista. O sea, cómo poderle hablar de la mente, hablarle de temas que usted ha tratado durante muchos años de su vida, y lo felicito por eso, porque se ha animado a hacerlo. Pues Freud se animó en 1900, y Freud dice, ¿y ahora cómo hago para poder exponer esto, que sea aceptado por la ciencia y que no me digan que estoy loco y que soy un charlatán? Entonces Freud estaba muy influenciado por lo místico, por lo gnóstico, por la cábala. O sea, él tenía ese conocimiento. Tenía mucho estudio. Mucho estudio. De todo lo esotérico. Exactamente. ¿Y cómo decirlo? Y bueno, en realidad es de admirar cómo inteligentemente pudo construir una teoría, ahora en 24 tomos, digamos, que leemos, para que fuera aceptado por la ciencia. 24 tomos, nada menos. Nada menos. O sea, ¿cómo hacerlo para que fuera aceptado por la ciencia de la época y no me dijeran que estaba loco? Y viera que lo logró, puesto que el psicoanálisis a partir de ahí se expandió por el mundo, y hay diferentes escuelas y gente que lo practica y que acude al psicoanálisis. Digamos, en Costa Rica no ha sido como fácil una apertura al psicoanálisis, más que por prejuicios, digamos, y por desconocimiento. Van a perdonar que por acá me sonó una alarma. Vamos a tratar de desconectarla pero no sé por qué. Son chispas del oficio. Son chispas del oficio. Cuando estamos en vivo, así es. Así es. Antes de seguir hablando de psicoanálisis y de cómo tratarlo, don William, ¿quién es don William Ramírez? Tanto antes de que comience todo este estudio como después, porque también tiene su faceta de educador y de homeópata. Sí, mira qué pregunta esa más complicada de poderla responder. ¿Quién es William Ramírez? Sí. ¿Verdad? O sea, uno puede, nosotros vivimos dentro de un mundo, es un mundo material y un mundo espiritual. Correcto. Desde el material, que es lo que uno casi siempre responde cuando le preguntan quién es fulano de tal, puede hablar del título que tiene, las profesiones que tiene, la vida social que ha llevado, ¿verdad? Y sí, yo como le decía, ingresé a la universidad sin tener claro qué quería estudiar hasta que me encontré con la carrera de psicología, y de ahí brinqué al psicoanálisis, apasionado por el psicoanálisis, y profundicé en el estudio del psicoanálisis. Ahí en el libro lo explico, no solo desde la parte académica, sino desde la experiencia personal como paciente, analizándome durante más de 6, 7 años, y compartiendo con maestros del psicoanálisis, gente que vino de Argentina muy bien formada, donde en Argentina la cultura del psicoanálisis es mucho más amplia. La gente va al análisis como una costumbre que ya se tiene ahí, aquí un poco más complicado.
Pero bueno, entonces yo incursioné en el psicoanálisis y tuve todo ese recorrido porque para mí el psicoanálisis, para realmente llamarse o hacerse llamar psicoanalista, no es desde lo académico. También es importante lo académico, pero es vivir el proceso con otro analista que pasó por lo mismo, ¿verdad? Y que conoce de la técnica, de lo que implica realmente el psicoanálisis o el análisis en el diván 2 o 3 veces por semana, en el diván, ¿verdad? Hablando de uno. Ahí sí, digamos, cuando uno le pregunta, ¿y quién es usted? O sea, hacer ese recorrido hacia dónde vengo, toda mi historia, no solo desde que aparezco en el universo y nací en este mundo, sino de mis vidas pasadas. O sea, ¿qué traigo yo de mis abuelos, tatarabuelos y para allá? Sí, exactamente, porque se dice que nosotros tenemos en nuestra vida rasgos y hasta consecuencias de lo que otras personas en esa raíz familiar, en ese árbol, hicieron. Totalmente cierto, sí. No exactamente como se refiere, digamos, en otras tradiciones religiosas, hablar de la reencarnación. Yo prefiero hablar de encarnación, ¿verdad?, que de reencarnación. Porque si no, uno vendría a este mundo a pagar cosas de las cuales no tengo por qué asumir la culpa, ¿verdad? Claro, claro. Sino que tal vez sí la responsabilidad. Entonces uno arrastra en el momento del nacimiento, en el ADN, en las huellas némicas, trae de vidas pasadas, de historias pasadas, de familiares pasados. Y aparezco en este universo en un momento determinado, en términos de segundos, hay un soplo divino, claro. ¿verdad? Lo que la gente llama esa inspiración de vida. Y al decir de los gnósticos, son como 7 segundos lo que dura el bebé en el momento en que recibe ese soplo divino. Qué maravilla. Y a partir de ahí empieza a recibir toda la influencia del mundo exterior, que eso tiene que ver con la mente. O sea, desde que se empieza a formar en el vientre de la madre. En el momento del nacimiento, en el momento del más nacimiento obvio. es más obvio. Okay. Es más obvio, sí. Sin embargo, también, obviamente ustedes los psicólogos analizan eso, de que el desarrollo dentro del vientre también está siendo afectado por todo lo que rodea a la madre. Por la energía, sí. Por la en energía. realidad todos estamos conectados o interconectados energéticamente, por energía. Y entonces sí, lógicamente, las vibraciones, todo lo que recibe el niño lo va a afectar, claro. ¿Qué conceptos importantes destaca usted del psicoanálisis? Se refiere mucho al tema del inconsciente, de qué hay guardado en el inconsciente del ser humano, ¿verdad? Ese es uno de los puntos o los pilares básicos del psicoanálisis. Sí. Más que el inconsciente, yo prefiero llamarlo lo inconsciente. Ah, ok. Porque cuando uno habla del inconsciente se imagina como un cajón, como lo han dicho algunos, una gaveta donde mete cosas. Lo inconsciente un poquito más allá. Y precisamente en lo inconsciente tenemos esos mensajes que nos acompañan desde antes de nacer, que le decía, y todo lo que empieza a recibir al momento del nacimiento, ¿verdad? Donde se construye lo que llamamos la psique o la mente a partir del acompañamiento con personas del mundo exterior, básicamente los padres, pero cualquiera que le rodea a ese niño, porque al psicoanálisis, más que las figuras, lo que nos interesa es la función materna y la función paterna que yo menciono en el libro y ahí lo explico. Digamos que, porque algunas veces le dicen a alguien, claro, es que como el papá estuvo ausente, eso es lo que lo afectó. Y viera que no necesariamente. Quizás si se hubiera quedado lo afecta más. Es la función paterna que tiene que ver con la educación que ha recibido, con la formación que se le ha dado, con los valores que ha introyectado. Eso tiene que ver mucho con función paterna. La función materna es desde el momento en que nace, que esa función lo que implica es contener a ese niño para que pueda desarrollarse, para que pueda vivir, porque si no hay esa función el niño muere. Y usted en una sesión típica con un paciente, ¿cómo llega a establecer todos estos aspectos que están en ese historial, para ponerlo de esa forma, y relacionarlos con ese momento presente en que el paciente está? Ya sea en una crisis, ya sea en un dilema o en una situación de una ruptura que le causó dolor. Sí, muy interesante. Y cuando usted habla del presente, ese presente, eso es lo que nos interesa, porque viera que la gente sufre por lo que pudo haber sido y no fue en el pasado, cuando hablamos del tiempo lineal, lo que pudo haber sido y no fue,
o lo que podría ser en el futuro, pero tal vez no sea. O sea, son especies de ataduras. Ataduras. Entonces, si nos ubicamos en el presente y vemos las potencialidades que tiene en su presente, le va a ser más fácil, digamos, asumir lo que esté viviendo en ese momento. Freud intentó con la hipnosis y no le funcionó como terapia. El método que Freud llega a descubrir, que es el que todavía nosotros utilizamos en el análisis, es lo que llama él asociación libre. O sea, no es bajo hipnosis, no es bajo ninguna sueño ni nada, sino hable de lo que se le venga a la mente. Porque lo que tenemos en la mente no es nuestra verdad. O sea, usted puede hablar de sus historias pasadas y puede hablar de eso. Es darle el espacio, que esté tranquilo, que pueda hablar, que pueda ver hacia adentro y hable. ¿Y qué pasa cuando uno quiere reprimir algo? Porque el ser humano, a veces hay cosas que de su vida le da vergüenza decirlas. Bueno, eso sería conscientemente. Ajá. Digamos bueno, llevar al paciente a contar conscientemente todo lo que le pasó. Que lleve a la conciencia lo que está reprimido en el inconsciente, en lo inconsciente. La represión es diferente a que usted pueda decidir por usted mismo, decir, de eso mejor no hablo, de eso mejor no lo hablo. Claro. Y usted lo decidió. Porque el análisis a lo que lleva es hablar de lo reprimido. Sí es una verdad para el paciente, pero es una verdad que yo no quiero saber. Entonces, no la manifiesta conscientemente. Hay que ayudarle asociando libre a partir también de lo que Freud llama los síntomas. Por ejemplo, un síntoma que puede ser psicosomático, los sueños son un síntoma, los lapsus, los equívocos. Entonces, a partir de ahí, Freud interpreta y analiza y le ayuda al paciente a que interprete lo que tiene reprimido en lo inconsciente. Ojo, o sea, usted iba a decir mamá y habló de su abuelita. O de pronto cuando cierto tema hizo un silencio y se contuvo y ya no habló más, ¿verdad? O lo que es muy valioso para el psicoanálisis es la interpretación de los sueños. Sí, yo iba a abordar ese tema porque yo creo que si de algo se destaca Freud, o sea, por algo es conocido, es precisamente por ese tema, de interpretar sueños. Entonces, es todo un mundo espectacular. Eso, Marcelo, precisamente tiene que ver con lo que yo le hablaba al principio de mi interés por lo oculto, por lo manifiesto y por lo simbólico. Porque los sueños están llenos de símbolos y hay que ayudarle al paciente a que los interprete. Más que interpretárselos uno, que en algún momento también es válido, pero es más ayudarle al paciente. Por ejemplo, usted sueña que va por un camino y cogió por la izquierda. Ahora que dice que usted escogía el asiento que estaba a la izquierda, en un sueño es interpretar por qué la izquierda, si por la derecha. O sea, son detalles con lo que va armando la historia del paciente precisamente para entender de dónde vengo. Toda esa historia mía que estaba antes de nacer y el momento del nacimiento y lo que pasó después de que yo nací. Eso es muy importante, lo que Freud llama las series complementarias, ¿verdad? Eso me va a permitir a mí en el análisis responder a la pregunta de dónde vengo. Y una vez que tengo claro de dónde vengo, ahora sí puedo responder, bueno, ¿y quién soy? ¿Y cómo hace en este caso usted como psicólogo para llevar al paciente a esa interpretación del sueño? Y otra cosa importante, o sea, le hacen ver, usted tiene sueños recurrentes sobre algún tema para que él hable. También, sí. Sí, porque los síntomas tienden a repetirse. Los síntomas, digamos, si usted tiene un problema gástrico, le pueden empezar a aparecer síntomas antes de que sea una enfermedad, como la gastritis o malestares en el estómago, qué sé yo, son síntomas. Al comer algo, sí. Ajá. Entonces es igual en el análisis. O sea, un sueño que se repite es un símbolo y los síntomas hablan. Ajá. ¿Qué quiere decir ese síntoma? Es lo que hay que ayudarle al paciente a que lo interprete. O sea, ¿qué significa para usted el soñar todo el tiempo con que lo persiguen? ¿Verdad? O sea, ¿qué significa para usted? No acudir a símbolos universales, porque lo que para usted puede significar el color rojo, para mí puede significar otra cosa. O sea que no se puede generalizar. No es recomendable. Hay símbolos universales muy utilizados, pero
lo más importante es lo que asocia el paciente. Por ejemplo, me suele ocurrir soñar mucho con agua, pero agua, digamos, en inundaciones, en ríos muy crecidos, o que voy por un camino y de pronto hubo una inundación y no se puede pasar. Claro. Digamos, uno podría asociar con agua lo más sublime que es el origen de la vida, ¿verdad? O sea, que también podría ser un paciente tratando de salir de la problemática en la que vive y de permitir que esa agua que es turbulenta y sucia y que causa daño, o sea, que de pronto se vuelve en una paz, en una calma, en una agua que proporciona vida, bienestar, ¿verdad? En muchos pasajes bíblicos se menciona mucho el agua como contenedor. Además, en nuestro origen, en el ambiente dentro de la mamá, es agua, ¿verdad? Vive dentro del agua. Es un ambiente natural. Y el otro tema que se asocia mucho con el psicoanálisis y con Freud es el tema de la sexualidad, de cómo la interpretación de la sexualidad de cada ser humano también dice mucho de él. Sí, mira que hay mucha confusión con respecto a lo que Freud quiso hablar por lo que mencionó cuando se refirió al tema de la sexualidad. Mira que Freud, sobre todo, Freud tenía una ventaja muy interesante y era que él mismo se revisaba, estaba construyendo una teoría, ¿verdad? Entonces él mismo la revisaba. Y él decía, yo dije esto en tal momento, pero ahora, después de atender pacientes y todo, tengo la capacidad de pensarlo desde otro lugar. El tema de la sexualidad, en la época en que Freud empezó a hablar de eso, sí había muchos síntomas sintomáticos asociados a la sexualidad, sobre todo de mujeres en esa época, con mucha represión. Pero después Freud se refiere al tema de la sexualidad como placer, o sea, todo lo que tenga que ver con placer es sexual. Y la parte que nosotros creemos o alguna gente relaciona con la parte propiamente genital, ¿verdad? Es una parte, un área más de la sexualidad, pero no es toda la sexualidad. O sea, lo genital es una cosa y la sexualidad es todo lo que tiene que ver con placer. Estar en este programa ahora, en este momento, es de mucho placer para mí, ¿verdad? Y eso es sexual. Sí, y digamos que también lo escuchaba recién, alguien decía, una pareja, por ejemplo, o sea, está la sexualidad, pero no hay que relacionar la sexualidad solo con el amor, porque esa es una parte. Es una parte. El amor y la felicidad dependen de otro montón de factores, ¿verdad? Como la forma de convivir de esa pareja, de compartir cosas, ¿verdad? De tener espacios comunes. Sí, la genitalidad es parte, digamos, importante, pero no es lo primordial, porque todo lo que se da antes y lo que se puede compartir después quizás es mucho más placentero que el propio coito, ¿verdad? Puede ser mucho más placentero otras cosas. Freud es digamos así, quizá de los más grandes o el que más influyó en el tema de la psicología. Bueno, hay otros grandes en otros campos, pero sí, Freud es como de los más mencionados. Le da otra vertiente, digamos, digamos, sobre todo en esa época la psicología que predominaba era más el conductismo, ¿verdad? El conductismo tiene como objeto de estudio la conducta observable, que puede ser para el psicoanálisis un síntoma más. Entonces, desde el conductismo podría tratar de corregir algunos síntomas que la gente podría considerar molestos o dañinos, ¿verdad? Y está bien, digamos, si lo hacen bien, o sea, no es que uno sea mejor que otro. O sea, todas las psicologías son buenas siempre y cuando a veces fallamos las personas, pero la razón de ser de la los métodos así. No, eso no está mal. El psicoanálisis amplía un poquito más y entonces le agrega precisamente algo que sí es propio del psicoanálisis, que es lo inconsciente. Okay. Y lo convierte en su objeto de estudio. No la conducta observable, sino más bien lo que no es observable a la conciencia. Bueno, hemos hecho un repaso muy general sobre el psicoanálisis con don William Ramírez, apasionado por el psicoanálisis. Así que aquí tienen el libro. Si don Ricardo, para cerrar el programa, nos pone nuevamente ahí en pantalla los datos de cómo adquirirlo. Acá lo tienen, lo pueden adquirir en todos los automercados, también en todas las sedes de Librería Internacional, ¿verdad? Así es. En el Centro Médico Kim y Asociados en Guadalupe, que tiene el número 2245-0941 o directamente a ese número de WhatsApp que aparece en pantalla. Ahí lo pueden adquirir,
1054. Y ya lo saben, síganos poniendo comentarios en las redes sociales de Canal 1 porque vamos a obsequiar 3 ejemplares de este libro. Así es. Felicidades por el libro, pero también por esa trayectoria, don William. Muchísimas gracias a usted más bien por la invitación. Y lo felicito, de verdad, don Marcelo, por lo que usted ha sido un pionero en estos temas. Bueno, también a mí me apasiona, así como a usted le apasiona el psicoanálisis. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. En una semana estaremos de nuevo, como todos los jueves, a las 8 de la noche aquí en Canal 1.